Hola, en este video les voy a hablar acerca de la vía de apremio. Y para comenzar vamos a definir qué es vía de apremio. La vía de apremio es la fase del proceso de ejecución por expropiación en la que se opera la realización forzosa de los bienes embargados al ejecutado, conociéndose también con el nombre de procedimiento de apremio. Y bueno, verificado el embargo, pasa al avalúo de los bienes embargados y procediéndose luego a su venta, que adopta las reglas específicas según sea la modalidad de los bienes, o sea, ya sea muebles o inmuebles embargados. Y si estos son dinero, sueldos, pensiones y créditos realizables en el acto, el procedimiento de apremio se reduce a la simple adjudicación inmediata de los mismos al ejecutante. Y si los bienes embargados son valores mercantiles, su realización forzosa consiste en la venta, que esto se le denomina remate. Bueno, como sabemos, la vía de apremio es la del proceso, es la del proceso judicial encaminada a satisfacer la obligación del pago. Con la vía de apremio se pretende que se cumpla la obligación del pago del dinero que judicialmente pues está reconocida, y consiste en el embargo, la adjudicación, el secuestro y el remate de los bienes. Esta lleva a efecto en todas sus consecuencias lo dispuesto en una sentencia, convenio, interlocutoria o laudo arbitral, que es lo que se puede denominar genéricamente vía de apremio. Bueno, la ejecución provisional y la ejecución definitiva. La importancia hoy en día para esas personas que han obtenido una sentencia favorable en la que se reconozca el derecho que reclamaban en su demanda, puedan conseguir ejecutarla y que el condenado tenga que asumir el resultado fijado en la sentencia pese a que éste la haya recurrido. Y bueno, el beneficio que permite al ganador de un proceso ejecutar un fallo desde el pronunciamiento de él, pese a su efecto suspensivo del plazo en los medios de impugnación ordinario o del ejercicio de ellas. Las sentencias son provisionales cuando contengan pronunciamientos favorables al trabajador y en las que se hubiese condenado al empresario al pago de una cantidad y se hubiese interpuesto un recurso en dicha sentencia. Y en esta, el trabajador o la persona, el deudor, tendrá derecho a obtener anticipos a cuenta de la sentencia condenatoria. La sentencia en definitiva es aquella que pone fin al proceso mediante un juicio o fallo del juez que se decide sobre el litigio. En el proceso civil, la ejecución de la sentencia es una actividad sustantiva. Únicamente despliega sus efectos cuando el condenado en la sentencia no cumple voluntariamente la obligación que se le ha impuesto. De ahí que el órgano jurisdiccional no pueda actuar en oficio sino en instancia de parte, la cual deberá instar la ejecución mediante la presentación de la correspondiente demanda ejecutiva ante el juez competente. Y bueno, en concreto, dicha demanda hay que presentarla en el plazo de 5 días siguientes a la firmeza de la sentencia. En caso contrario, la acción ejecutiva caducará. El patrimonio ejecutable. El patrimonio ejecutable es aquel conjunto de bienes objeto de la ejecución que constituye un presupuesto de la ejecución forzada, en el sentido que sin él la coerción no se puede hacer efectiva. El principio de todo patrimonio del deudor es ejecutable. Sin embargo, con el fin de proteger la dignidad humana, los ordenamientos jurídicos han excluido la posibilidad de ejecución procesal a determinados bienes y derechos que consideran indispensables para la subsistencia. La ejecución de la sentencia en un proceso civil es una actividad sustantiva. Únicamente despliega sus efectos cuando el condenado en la sentencia no cumple voluntariamente la obligación que se le ha impuesto, o sea, el pago
y de ahí que el órgano jurisdiccional no pueda actuar de oficio, sino a instancia de parte, la cual deberá instar la ejecución mediante la presentación de la correspondiente demanda ejecutiva ante el juez competente. En concreto, dicha demanda hay que presentarla en el plazo de 5 días siguientes a la firmeza de la sentencia. En caso contrario, la acción ejecutiva caducará. Y teniendo en cuenta el contenido de la sentencia cuya ejecución se pretende, en el proceso civil se distingue entre la ejecución de sentencias de condena y las ejecuciones de sentencias no dinerarias. El embargo. El embargo es un medio de ejecución forzada por el que un acreedor pone en manos de la justicia los bienes de su deudor con el objetivo de que los venda en subasta pública y así obtener dinero para realizar el pago y cumplir con su obligación. El embargo de bienes es la manera de cómo el juez, por medio de una orden judicial, saca los bienes del demandado del comercio. El secuestro de bienes. El secuestro de bienes es el depósito de una cosa que se disputan dos o más individuos en manos de otro que debe restituir al que obtenga una decisión a su favor. El secuestro de bienes convencional hace referencia al consentimiento de las partes a constituir dicho secuestro, depositan la cosa litigiosa en un tercero para que, terminado el proceso, éste la regrese. La intervención. La intervención procesal es la participación en un proceso civil pendiente de personas o entidades que no aparecen ni como demandantes ni como demandados, y éstas formulan una pretensión frente o junto a las partes originarias para defender un derecho propio o la defensa del derecho de alguna de las partes. El juicio ejecutivo. Bueno, este juicio es el proceso especial que inicia con el embargo de bienes, propiedad del demandado, a efecto de garantizar las resultas del juicio para posteriormente oírlo en defensa y resolver la controversia con fuerza vinculativa para las partes, siendo indispensable para intentar la acción que se exhiba como base un documento que tenga carácter de título ejecutivo y que por tanto traiga aparejada ejecución. Es importante descartar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en su jurisprudencia que el juicio ejecutivo no se dirige a declarar derechos dudosos o controvertidos, sino llevar a efecto los que han sido reconocidos en un acto con tal fuerza que constituye una presunción de legítimo derecho del autor y de que está suficientemente probado. Por lo que este debe ser inmediatamente atendido, siendo necesario que en el título se consigne la existencia de un crédito cierto, líquido y exigible, y finalmente que en él conste que el ejecutante es el acreedor, que el ejecutado es el deudor y que la pretensión exigida es precisamente la debida. El remate de bienes. El remate de bienes es el acto público de celebración de la subasta. Esto quiere decir que cuando se embargan los bienes para obtener el dinero para hacer el pago, o sea, se tiene que hacer el remate de bienes, que leída la relación de bienes y de las condiciones se formulan las posturas y las mejoras correspondientes. En general, pues los remates se realizan como subastas ascendentes o aumento del precio de salida. El acreedor ejecutante podrá pedir la adjudicación forzosa por el tipo mínimo de los tercios de avalúo. De no hacerlo, resultará que la primera subasta será seguida de una segunda, y así hasta obtener la cantidad debida para realizar el pago de la deuda. La adjudicación en el remate de bienes y la subasta. La subasta se configura como uno de los mecanismos de realización de los bienes embargados para la obtención del dinero suficiente para el pago del acreedor o del ejecutante, y por otro lado, el remate es la aprobación judicial a través de un auto de la mejor postura de las admisibles realizadas en una subasta de un bien mueble o inmueble.
La adjudicación se define como un acto jurídico donde se le atribuye una cosa a una persona a través de una subasta, licitación o participación hereditaria. Esto quiere decir que la persona que adjudica es la que adquiere el bien y gracias a esta persona que adjudica se puede lograr el pago de la deuda. La intervención de terceros. Y bueno, para comenzar con la intervención de terceros es necesario definir qué es un tercero. Un tercero es una persona natural o jurídica que no interviene o participa en la realización de un acto jurídico y por permanecer extraña no puede ser favorecida ni afectada por el acto. Desde el punto de vista de la relación procesal, puede intervenir en la contienda voluntariamente o por el llamado del juez o de las partes. El Código Procesal Civil se refiere en forma general a la intervención de terceros y se prevén varios supuestos en los cuales se permite a un tercero intervenir en un proceso pendiente. Por eso no debe confundirse con la tercería, que es una demanda autónoma e independiente del tercero. El pago de acreedores. Un acreedor es una persona física o jurídica que ha entregado un crédito o un bien material a otra persona y espera recibir un pago a cambio. El acreedor tiene derecho a exigir el pago de la obligación acordada en la fecha que ya se ha fijado previamente. En caso de que el deudor no cumpliera con su obligación, el acreedor puede optar por reclamar a un activo real del deudor como compensación. Y bueno, eso sería todo de mi parte de la vía de apremio. Muchas gracias.